Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Pasamos de inmediato al segmento de la entrevista. Nos acompaña en este día José David Báez. Él es diputado por la provincia de Santiago. Con él hablamos de muchos temas de interés nacional, así es que acompáñenos a esta conversación. Bienvenido a Despierta RD. Gracias, Ginette, Paola, Cristian. De verdad que me place estar aquí compartiendo en este medio tan prestigioso, pero sobre todo con una playa de comunicadores jóvenes como ustedes. Tenemos muchos temas para compartir o debatir con usted, pero hoy amaneció la República Dominicana con una noticia en primera plana que obviamente merece que sea la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas? Mira, nosotros como Fuerza del Pueblo, en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Nos retiramos al momento de emitir las ternas que fueron al Senado, lógicamente porque entendimos de momento que la forma en que se desarrolló en la Cámara de Diputados, ese proceso no fue el adecuado en el último momento. Como expusimos en ese momento, allí se desarrolló todo un mercado persa en cuestión de influencias políticas, de que diputados querían que le pusieran X o Y amigo para que participara de las ternas. Y en ese momento nosotros nos retiramos del hemiciclo. Y permitimos que fuera el partido oficialista como tal, entonces, que cargara con la responsabilidad de elegir esta nueva Cámara de Cuentas. Ya electa esta nueva Cámara de Cuentas, que encabeza la honorable maestra, ¿verdad? Hasta ahora, la profesora Emma Polanco. Pues nosotros, ¿qué tenemos que decir? Bueno, le auguramos todo el éxito. Y queremos que el país de una vez y por todas cuente entonces con una Cámara de Cuentas que venga a desarrollar el laborantismo, el trabajo para el cual se elige una Cámara de Cuentas. Es lo que podemos decir, todo el éxito le deseamos. ¿Y esa Cámara? Lógicamente, nosotros hubiéramos querido como partido que ese proceso que establece la ley para elegir los miembros de la Cámara de Cuentas se hubiese desarrollado de manera mucho más eficaz, mucho más eficiente, y ojalá y que hubiera dado al traste la misma elección. Dicho Genao aquí pero mismo que ustedes fueron que no quisieron prácticamente participar porque se les dio toda la oportunidad. no, nosotros Aquí en una participamos. entrevista, Y los miembros de la Fuerza del Pueblo en esa comisión nos faltaron un día y participamos como tal, incluso diputados que no somos miembros permanentes de esa comisión. ¿dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo el problema? En la parte final. Todo estuvo llevándose bien hasta las entrevistas, todos los entrevistados estuvieron participando bien y nosotros como tal participamos de las preguntas, participamos del debate. Ahora, ¿dónde estuvo el problema? Cuando había que elegir las ternas. Ahí estuvo el problema. Es decir, no se percibe que un X partido o X diputado de partido tenga que estar reclamando que me pongan una persona a mí. ¿Y eso Por pasó parte ahí? de la terna. Eso pasó ahí. ¿Y quién y pasó? por ¿Con ello, quiénes pasó eso? ¿Con quiénes pasó? No, de manera específica yo no te puedo decir que pasó con X o tal persona porque sería de mi parte, ¿verdad? Indiscreto decir de un compañero diputado, ahora como Habla de la partido. comisión. Pero eso estuvo dentro Hablamos de la comisión. dentro de la Eso comisión. tiene que estar en las actas. Hablamos dentro de la comisión y hablamos nosotros como partido en ese día el bloque y por eso nos retiramos del hemiciclo el día que se seleccionaron las ternas que iban al Senado. Dijimos nosotros que el proceso se manipuló en ese sentido y por ello nosotros nos retirábamos y no participamos de esa Pero ahí diputado, uno se pregunta, la responsabilidad de la Cámara de Cuentas escogida, ¿cuenta con el sello de aprobación de la Fuerza del Pueblo? ¿Cuenta con el sello de aprobación de la oposición en República Dominicana? ¿O lo que ocurra con esta está delegada a lo que el PRM decidió sencillamente, única y exclusivamente? Bueno, de manera unilateral fue así. Fue el PRM, fue el oficialismo que decidió elegir ellos su Cámara de Cuentas y en tal sentido lo que devenga en futuro, lógicamente nosotros no vamos a augurar fracaso y no queremos eso porque no es beneficioso para nuestro país. Nosotros queremos que ya electa la Cámara de Cuentas, como establece nuestra Constitución y nuestras leyes, nosotros tenemos que respetarla como tal, es la autoridad en la Cámara de Cuentas. Lo que sí queremos es que desarrollen su papel de la manera correspondiente, atados y apegados a la ley, y que nosotros vamos a ser veedores como hemos estado siempre haciendo Y no y se supone que desarrollando. deberían ser independientes de toda bandera partidaria, porque la queja de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana es que no tuvieron cuotas, no que son únicamente, que deberían ser independientes de partidos políticos, sino que no se festinó como ocurrió en el pasado. No, bajo ningún concepto esa fue la queja nuestra. La queja nuestra fue que el proceso fue viciado y que esto que tú estás señalando, Gisette, se llevó a cabo exactamente. Recuerda que como partido la Fuerza del Pueblo no ha ostentado en ningún momento, es decir,
el gobierno para manipular aquello que demanda la Cámara de Cuentas. Entonces, en tal sentido, nuestra queja de momento fue que exactamente se realizó allí un mercado persa donde gente quería que le pusieran determinados candidatos predilectos por ellos. Y nosotros, en crítica responsable a eso, pues entonces nos retiramos del hemiciclo después, lógicamente, de haber señalado nuestro voto disidente y, lógicamente, también de haber participado de manera efusiva y constante en los debates que se realizan en mayor medida es en las comisiones, porque allí en el hemiciclo los debates, uno, X, Y, diputado, toma la palabra, se debate, pero donde se logran los cambios correspondientes, donde se emiten los juicios de responsabilidad, es en la comisión que al final va a rendir un informe al hemiciclo y es lo que allí entonces se debate y se aprueba. Diputado, hay dos temas de los cuales usted le da mucho seguimiento dentro de toda la parte activa que usted lleva, obviamente, que son los temas de salud y de educación. Siempre me fijo que usted hace diferentes denuncias sobre, la última fue sobre una de las escuelas de su provincia. Así es. En el sector salud también, sobre la cobertura de los seguros y demás. Actualmente, ¿cuáles son pues los resultados o las denuncias que usted ha tenido respecto a estas dos áreas? Bueno, yo te puedo decir que ninguno. Ningún resultado. El gobierno se ha caracterizado por hacer caso omiso a lo que dice la oposición. Simple y llanamente, la oposición es una voz en el desierto, porque este es un gobierno que funciona de manera unilateral, a pesar de que el presidente llama a consenso y llama y dice, el problema es que tú llamas a consenso después que tomas la medida, pero tú no tomas en cuenta lo que yo te estoy diciendo, entonces ¿para qué tú me estás llamando a consenso? No hay forma. Si entonces nosotros... En el caso, por ejemplo, de un centro educativo, no es un tema partidario, es un tema país, y no se le escucha siquiera con ese tipo de denuncias. Exactamente. Nosotros hicimos la denuncia que señala Paola, hicimos la denuncia sobre una escuela que funciona en nuestra comunidad, donde los 300 estudiantes que allí reciben docencia, la reciben hacinados, es decir, 45 estudiantes en un aula donde es para 20. Entonces, por fallas del proceso de gobierno en el Ministerio de Educación, la burocracia que allí existe, desde diciembre quedó de pagarse un terreno para poder ampliar ese centro educativo y que esos estudiantes tengan la capacidad para recibir su docencia, y no se hace simplemente porque hay un proceso burocrático que impide que las cosas funcionen en este país. No ha ido la primera autoridad de correspondencia a resolver el problema. Entonces, todo es mucha palabrería y poco accionar. Entonces, en tal sentido, por eso te digo que no se ha desarrollado esa última denuncia que hemos hecho, pues no se ha llevado a cabo ninguna solución. Pero además de eso, la penúltima que hicimos, que es mucho más fuerte, porque es a nivel nacional, nosotros hemos emitido una resolución solicitando al presidente de la República disponer ante el ministro de Educación, pero también ante el INAVIE, que es un instituto autónomo, aunque adscrito al Ministerio de Educación, pues la regularización del programa de alimentación escolar, que ha recibido tanta crítica en este país y que todos sabemos que no funciona y que es dinero invertido de más y que se está perdiendo y se está quedando en manos de empresarios y no está yendo a resolver o a ayudar a que la calidad de educación que queremos se consiga en este país. En tal sentido, esa resolución, bueno, estamos esperando, ¿verdad?, ya se ponga en agenda, pero esa resolución que nosotros estamos, ¿verdad?, proponiendo y que esperamos que se apruebe, vamos a esperar a ver si realmente ya una persona como yo, que duré 22 años en el sistema educativo, director durante 17 años, que tengo la experiencia para decir lo que digo y la consistencia para mantenerlo, entonces vamos a ver si le ponen atención y que el gobierno pues regularice este programa para que se cocine en la escuela, como hemos dicho, porque se invierte tanto dinero. El presupuesto de educación, ¿tú sabes cuánto para este periodo? 306.000 millones de pesos. Le aprobamos para el presupuesto del 2025. Entonces ese dinero tiene que invertirse para que nosotros podamos conseguir realmente la educación de calidad que queremos, pero sin una alimentación adecuada, sin una nutrición adecuada de los estudiantes, no hay manera de que tú puedas exigirle que tengan un nivel de desarrollo adecuado en educación. Aparte de esos temas, ¿cuáles considera usted que son los principales problemas que tiene su provincia de Santiago?
Bueno, mi provincia, el principal problema que tiene ahora mismo es la imposibilidad de movilización para que la gente desarrolle la habitual ¿verdad? Actividad laboral que desarrolla para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque allí se ha desarrollado un teleférico y un monorriel. Teleférico, un monorriel, pero un monorriel que tiene ya 4 años, va a cumplir ahora y que no termina. Pareciera que es un asunto interminable y una inversión que no concluye. ¿Y no se dan ya los toques finales? Entonces, no estamos en toques finales de ninguna manera, porque se supone que ya los toques finales están cuando estamos, en prueba, que el presidente fue a aprobar, pero a aprobar 2 kilómetros de un teleférico, de un monorriel, que no se ve la posibilidad de concluir. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Santiago merece esa obra, sí, y la queremos, porque es verdad, pero hemos sido sometidos al peor de los sacrificios para poder obtener esa obra. ¿Cuál es? Santiago está más entaponado que la capital, porque no se planificaron las vías alternas correspondientes para que esta provincia mantuviera ese laborantismo, esa movilidad que requiere como segunda provincia del país de importancia y que aporta de manera fundamental al presupuesto interno bruto del país, para que se mantenga laborando. Diputado. Porque yo no puedo ir a tu casa a decirte que voy a hacer una construcción y decirte que ya tú no trabajes, que te quede tranquila, porque tú no puedes dejar de producir. Diputado, el tema de Haití y la situación que se presenta en la actualidad, ¿usted ve sinceridad en el gobierno, en las políticas adoptadas y en lo que se ha visto en estos últimos días en relación al tema haitiano? ¿Cómo es observado? Le echó una cosa a usted diciendo que, pero la oposición que venga y que firme este pacto con nosotros, que el pacto de nación, que se sume a esto. Bueno, sinceridad sería una palabra demasiado fuerte. Sinceridad, vamos a decir que intención. Porque sinceridad no ha demostrado ni el presidente ni los funcionarios que realmente lo que hacen, lo hacen porque creen en que es posible resolver la situación. Han venido dando palos a ciegas, vamos a decirlo así. Y entonces ahí yo decía ahorita, bueno, el presidente habla de que la fuerza del pueblo se adhiera, pero la fuerza del pueblo no se adhirió en aquel momento, en 2023, en el Pacto Nacional por la Crisis Haitiana, exactamente porque ese pacto, ¿verdad?, se hizo a medias. Hoy hay 15 medidas que el presidente emitió respecto de la crisis haitiana, pues ¿y a quién llamó primero para consultarle y preguntarle qué opinaba? El presidente Leonel Fernández ha emitido permanentemente en los programas de televisión, en cada una de las conferencias que da, su juicio respecto de cómo debe manejarse. Y también está fundamentado ahí los gobiernos que hizo y donde se mantuvo una diplomacia tal con ese país hermano. Entonces, ¿por qué no llamar, verdad, antes de, no solamente al presidente? ¿Tiene que debió el presidente consensuar pero claro que con sí, la decir, oposición preguntar antes de y decir, claro que sí, pero a ver qué opinaban. invitó la oposición y no En fue. el 2023 con el pacto, en el 2023 con el pacto se invitó a la oposición, lógicamente, por diferencias de manejo, nosotros decidimos no firmar, porque no creímos en ese momento que, como tú dijiste, era sincero el querer hacer nada. Y lo vemos ahí, porque ¿cuáles son los resultados del pacto? Del 2023 estamos hoy en el 2025. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, tomando nuevas medidas porque las que tomaron en ese momento no han funcionado. Y yo te puedo decir que el 90% de esas 15 medidas que el presidente ha mencionado ahora ya están. Tú puedes hablar de que, por ejemplo, el observatorio, que yo no sé para dónde va eso, pero bueno, el observatorio ciudadano que él está hablando, vamos a ver quiénes son los que van a observar esto y quiénes son los que van a ser veedores en este sentido, esas medidas. Bueno, quizás eso es nuevo. Te puedo decir que quizás es nuevo el tema de la salud, con el tema de las parturientas. Que las parturientas, una mujer recién cesareada, la monten en una camiona y la lleven a la frontera para repatriarla. Ese es un problema, que no hay forma de que tú puedas ver bien algo así. Ahora, hay un punto que hay que analizar. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer porque la población está demandando que se haga algo. Lo que sí el gobierno tiene que atarse a la humanidad respecto de ese proceso, hacerlo de manera correcta. Que nosotros como país que tenemos el prestigio de ser gente buena, gente de mucha amabilidad, pues entonces mantengamos eso. Y dice que, canciller que eso que se hace o que se vaya a hacer sea de la manera correcta. Dice el canciller que nosotros estamos a las puertas de una guerra Haití, República Dominicana, del lado haitiano por el tema de las bandas. Y dice el ministro de Defensa que no, que aquí no hay ningún problema con eso, que es difícil que esas bandas se acerquen siquiera a la frontera. Deben ponerse de acuerdo.
Deben ponerse de acuerdo, ¿verdad? Yo particularmente estoy de acuerdo con el canciller. Estoy de acuerdo con el canciller, es decir, aquí hay un problema que no estamos viendo. En Haití hay un problema que no es simplemente un crimen de delincuencia, no, ahí hay crímenes de lesa humanidad y que hay que tener pendiente, pero hay que tomarlo de forma seria y responsable. Por eso decía que la palabra que tú decías, son serios. Bueno, si son serios, entonces deben reforzar la frontera de la manera responsable como se debe. No simplemente para emitir ante la prensa un juicio y hacer otra cosa allí de manera real, porque eso no es serio. Decir que estamos reforzando la frontera y que tenemos 11,000 nuevos soldados en la frontera y entonces la migración no se detiene. Diputado, ¿Qué quiere decir eso? Que no se está haciendo de manera responsable. Antes de irnos brevemente, solamente mencionar algunos de sus proyectos de ley más recientes. Bueno, nosotros, como te dije recientemente, hemos iniciado, ¿verdad?, una serie de propuestas en pos de que el sistema educativo, que es mi fuente, mi pilar de formación, maestro de muchos años, se aboque a que la calidad de la educación de nuestro país mejore. En tal sentido, ya te mencioné esta resolución que estamos proponiendo para regularizar el programa de alimentación escolar, que es lo primero que nosotros que tenemos que ver para que nuestras escuelas, nuestros estudiantes reciban una mejor alimentación. Pero nosotros pretendemos, ¿verdad?, seguir presentando una serie de proyectos ahí para concluir con una propuesta de la modificación de la Ley General de Educación, entonces que propicie abarcar todos estos temas que ya se garanticen su ejecución por ley. Pero también, como tú decías, en el tema de la seguridad social, pues nosotros somos muy dolidos de esa parte porque entendemos que nuestro país carga, la ciudadanía carga con un peso demasiado pronunciado respecto de lo que es la seguridad en la salud. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la gente está pagando demasiada receta, la gente está pagando demasiada consulta, los seguros no están teniendo la cobertura que merece la ciudadanía, pero además el tema de las AFP, que hemos visto la preocupación de la gente, la demanda de la gente ante esa situación, y entonces en tal sentido también nosotros entendemos que la modificación de esa ley es fundamental y es muy necesaria. Y el presidente, a pesar de que lo prometió en su toma de posesión, pues no ha emitido el proyecto y en tal sentido nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar eso. Diputado, ¿un sí o un no? ¿Ya la Fuerza del Pueblo tiene el candidato presidencial escogido? No, no, de ninguna manera. Pero sabe quién es, aunque no esté escogido. No sabemos quién es. Yo lo que sí te puedo decir que con Omar o con Lionel nosotros vamos al poder. Bueno. Muchísimas gracias Bueno. por habernos acompañado durante esta jornada informativa. Siempre las puertas de Despierta RD abiertas para venir a visitarnos. A ustedes gracias por despertar con nosotros cada mañana. Recuerde que la cita es mañana a las 6 de la mañana.